¿Dónde estamos exactamente? Porque veo acá el tren, veo Libertador ahí, Sí. Vicente López, ¿qué es? Vicente López al límite con Capital. Perfecto, estás en la grieta. Estamos en la grieta ahí. Nosotros a rajatabla los lunes, planificar la semana, vernos, estar, compartir, almorzar. Y después de lunes a viernes estamos remoto. Los miércoles tácticamente venimos para reuniones específicas de equipo. ¿Cuál es tu mirada sobre la presencialidad? Es un debate que se está dando mucho, ¿no? Para mí es fundamental, sobre todo en etapas en donde estás validando o estás en un momento en el cual requerís de formar equipo, pero no es necesario tal vez que se junte toda la compañía. Hay áreas muy específicas de staff o áreas, por ejemplo, de finanzas o administración, que tienen un trabajo bastante operativo y rutinario. Tal vez no requiere, si el proceso está definido, tanta presencialidad. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, acá está parte del equipo de Dynamo, equipo comercial, equipo de tecnología. Allá al fondo, levanta la mano, está mi socio, sitio de la compañía, cofundador de Dynamo. El equipo comercial y de operaciones se junta más para acá, los chicos de tecnología más por allá, por el otro lado finanzas y people. Para acá hay parte del equipo que hoy no está, un comedor, una sala de reuniones grande. ¿Búsquedas activas ahora? Sí, estamos con una búsqueda de PO, líder de producto, y por otro lado también para el equipo de desarrollo buscamos una persona más experta en data. A medida que van lanzándose nuevos clientes, nuevos operadores, la operación va a crecer. ¿Hacemos el podcast un toque? Dale, ¿Nos de una. sentamos? Vamos. Bueno, estamos en una nueva edición de Café Emprendar. En esta oportunidad nos acompaña Javier Bagaraco, quien es cofundador y hoy en día ejerce como CEO en Dynamo. ¿Cómo andas, Javier? Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. Che, gracias por recibirnos en tus oficinas. Bueno, gracias a ustedes también por venir y compartir este espacio con nosotros. ¿Qué es Dynamo exactamente? Tenemos una plataforma que le permite a grandes empresas poder vender más y poder comunicarse mejor con sus clientes. Lo que hacemos es combinar campañas con automatizaciones en canales de alto impacto, WhatsApp, SMS, email, push notifications, y básicamente ayudamos hace más de 10 años a telcos, a operadores móviles en regiones de Latinoamérica, África y Medio Oriente a poder escalar sus ventas cuidando a sus clientes y que las comunicaciones sean relevantes, que sean contextuales y que sean hiperpersonalizadas. ¿Por qué a las telcos? A las telcos porque, bueno, en mi historia emprendedora previo a fundar Dynamo, trabajé mucho con las telcos. Entonces ahí encontramos un nicho que necesitaba justamente lo que nosotros creamos, esta plataforma de publicidad que combina automatizaciones y canales, donde tenían un gran problema, que era grandes volúmenes de datos, muchos canales, pero comunicaciones poco relevantes. Entonces se cae mucho en la problemática de envíos masivos, spam, muchos reclamos, churn, y básicamente lo que quieren las telcos, que también es común a otras empresas, ¿no? Como bancos, como retails, como aseguradoras, es cuidar a sus clientes y que la comunicación sea precisa y no que sea disparar con escopeta a ver qué es lo que alcanzo. Hoy en día, no lo digo yo, sino que es algo que es muy común, estamos bombardeados por redes sociales, publicidad en todos lados, que muchas veces si no es hiper segmentada nos molesta, como que nos genera rechazo, ¿no? Entonces las marcas buscan justamente ser muy relevantes y tratar de lograr ese impacto en sus usuarios o en nuevos clientes para justamente destacarse versus el resto. ¿Vos esa problemática la detectaste laburando en ese mundo o dijiste, che, o sea, ¿qué dijiste? Esta info está desordenada? ¿Cómo fue que cranearon, digamos, cómo pasó de una problemática que detectaron a una startup? Bueno, está buena la pregunta porque en su momento no lo teníamos tan claro. En realidad dijimos, acá hay una necesidad realmente de los clientes en poder manejar reglas, porque cada una de las telcos tiene reglas que tiene que respetar de los entes de comunicación y a su vez también de lineamientos estratégicos que van definiendo, ¿no? Las telcos para sus clientes. Cuántas veces los impacto, por qué canales, qué comunicación, ante qué contexto, ante qué impulso. Entonces ahí nosotros veíamos que no había una plataforma que reúna todos los canales, pero había un canal en particular donde nosotros nos volvimos muy fuertes que se llama SatPush,
que son push notifications, que en vez de ir a un SDK, a una aplicación, a un aplicativo, van directamente a la SIM card, y la SIM card lo que hace es llamar a una experiencia multimedia que combina mensajes del tipo display con menúes abiertos, menúes cerrados, y eso permite también recolección de datos. Entonces vimos una oportunidad ahí para utilizar ese canal que se utilizaba muy manual. O sea, ¿qué veíamos? Veíamos que la telco segmentaba sus bases de datos de forma manual, sin mucha inteligencia, había mucho trabajo operativo, mucho. Cada campaña tomaba mucho tiempo, optimizar cada campaña era que corte la campaña, extraer los datos, entender las métricas, qué pasaba, cómo se combinaba con otra acción que pasaba al mismo tiempo, pero que la telco no tenía como noción. Te hablo de esto Dynamo tiene 11 años. Claro, wow. Y esto es algo que lo detectamos, diría, hace aproximadamente 14, 15 años, donde si bien había muchos canales de comunicación que la telco utilizaba, la verdad que había mucha operación manual. La telco, ¿qué tiene? Tiene grandes volúmenes de datos, muchos canales, pero la realidad es que si todo eso no se combina, caes en el spam, caes en campañas poco relevantes. Entonces ahí dijimos, bueno, creemos una primera versión de la plataforma que le permite a stakeholders, área usuaria, ya sea un área de ventas que quiere vender productos de la telco, recargas, pack de datos, nuevas terminales o productos digitales de la telco, a poder generar campañas y medir. O sea, probar, medir, optimizar constantemente. Y ahí salió la primera versión de la plataforma y aprendimos constantemente con la telco. Lanzábamos una telco, nos pedía algo, lo incorporábamos al producto y así sucesivamente hasta ser un monstruo hoy que tiene muchísimas reglas que a veces me pierdo con todo lo que tiene para configurar, y que es ahí donde crecimos, escuchando mucho al usuario, y esa es nuestra gran fuente de inspiración. El modelo de negocio de ustedes es, le ofrecen este software a la telco y listo, o es un ticket mensual, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, tenemos dos modalidades. Sí, dale. Una modalidad en donde nosotros trabajamos self-service, le damos la plataforma con un volumen determinado y canales que se integran directamente a la infraestructura de la telco, y esa plataforma la utiliza el operador en distintas áreas con un volumen determinado. Entonces, básicamente, de acuerdo a la escalabilidad que le quiere dar, paga por un volumen. Y tenemos otra modalidad que es Managed Services, en donde nosotros le damos a la telco la operación. Porque también eso lo detectamos al principio, que las telcos tal vez querían el canal o querían algunos canales, pero no tenían la operación o no tenían la expertise que nosotros tenemos, porque nosotros también somos usuarios de nuestro propio producto. Entonces creamos un equipo de operaciones dentro de Dynamo que se ocupa de segmentar, de configurar cada una de las campañas, armar casos de uso hiper personalizados, ver las estadísticas constantemente, entender qué es lo que pasa y operar. Entonces, básicamente en esa modalidad operada es distinto porque no es features de la plataforma, integraciones, operación diaria del lado del operador y nosotros hacer soporte técnico, level 2, level 3 con SLA, sino que básicamente ahí es, quiero este objetivo, quiero vender tanto, quiero llegar a mejorar estas métricas, y nosotros es poner lo que decimos nuestro auto, ¿no? Nuestra máquina a funcionar para una métrica. Y ahí se combina otro factor que tiene que ver más con lo humano y se arman equipos de trabajo con la telco, ¿no? O sea, donde ya hay una relación diaria porque somos como su agencia con nuestra propia plataforma. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Dynamo? Actualmente somos un equipo de 20 personas, es un equipo compacto donde yo estoy a cargo de la parte estratégica y el go-to-market. Está mi socio, Andrés Boffa, que es el líder de tecnología y el cofundador de Dynamo. Y después tenemos un equipo de operaciones donde nos encargamos de lanzar y hacer crecer cada una de las operaciones en Latinoamérica y en África. Todo lo operamos desde Buenos Aires. Y tenemos también en el área de tecnología un líder técnico que se encarga del desarrollo del roadmap del producto a largo plazo, así como también poder priorizar entre lo que es la operación y esta visión estratégica a largo plazo para poder atender de la mejor manera a nuestros clientes. Hay un equipo de desarrollo, hay un equipo de soporte, bueno, finanzas, marketing y
y People. Y entre todos los que estamos, por un lado acá en Buenos Aires, pero también tenemos gente en el resto de Latinoamérica, en Colombia y Centroamérica, nos permite estar cerca de los clientes para la primera etapa, que es la etapa de relacionamiento y de generar la primera etapa del ciclo de vida de venta. Y una vez que vamos creciendo, abrimos operación local si requiere el servicio operado, poner una persona en el día a día, en el horario del operador y bueno, y gestionar esa operación diaria. ¿Cuántos clientes tienen hoy en día, más o menos? Actualmente tenemos 11 telcos con las que estamos trabajando en Latinoamérica y en África. Y bueno, por suerte también durante todo este año hicimos una gran inversión en infraestructura y en desarrollo. Logramos combinar más canales que antes teníamos, tal vez SatPush como el canal principal junto con SMS y algún otro canal más. Sumamos toda la suite de Meta, generamos una plataforma que permite automatizar en eventos en tiempo real las comunicaciones de las telcos, y eso lo estamos llevando también a grandes empresas, no solo telcos, y eso básicamente nos está permitiendo expandirnos, ¿no? Pero recordame la pregunta porque me... No, te digo, ¿cuántos clientes tienen? La respondiste perfecto. Sí. Pero lo que te iba a decir es, nosotros actualmente, si bien contamos con 11 clientes, estamos en un proceso que está muy bueno también contar, que nosotros hacemos pruebas de concepto. Nosotros como argentinos nos gusta decir, probémonos en cancha. Claro. Entonces, siempre lo que hacemos es, si encontramos un match con el operador o con nuestro cliente que decimos, bueno, este problema lo podemos resolver, le ofrecemos 30 días con una prueba de concepto limitada, sin integraciones, porque ahí hay una parte que es compleja, que si nos tenemos que integrar a una plataforma o a varias plataformas, ya se vuelve una integración muy ad hoc. Entonces decimos, te damos la suite, 30 días para que lo puedas probar con todos tus productos, y si quedas conforme de nuestro servicio, ya sea self-service o también managed services, pasamos una etapa productiva. Porque como cualquier empresa grande, hay etapas incluso también de RFPs, ¿no? O sea, pedidos de licitación. Y esos pedidos de licitación son largos, un ciclo de vida bastante complejos, y a nosotros nos gusta primero detectar si hay una necesidad y si hay una oportunidad. Así que eso nos está yendo muy bien. Tenemos 10 lanzamientos ahora en este primer Q del año, y eso nos representaría prácticamente duplicar nuestra base de clientes, así que estamos súper contentos, pero con los ojos abiertos para tratar de poder cumplir con las expectativas. Tienen también en vista, en carpeta, analizar otro potencial cliente, ¿es correcto? Sí, totalmente. A ver, el problema que resolvemos, que es grandes volúmenes de data, con canales y la necesidad de una comunicación con alta frecuencia, y sobre todo también ordenar la parte operativa, es un problema también común en grandes empresas como retails, como aseguradoras, como bancos, como e-commerce. Y ahí vemos que si bien hasta hace unos años solamente integrábamos canales propios de la telco, al agregar la suite de canales más mainstream, como toda la suite de Meta, Google y demás, vemos que también podemos ir a otras empresas. Ahí es donde realmente también nosotros queremos crecer y diversificar, y nuestro norte en 2026 es no solo hacer crecer a nuestros clientes con casos de uso personalizados y con más valor, lanzamiento de nuevas operaciones, como te contaba, donde hay desafíos no es lo mismo lanzar a un cliente en Uruguay, en Paraguay o en Perú, a lanzarlo en Centroamérica, lanzarlo en África, lanzarlo en Medio Oriente, donde hay otras culturas, donde hay otros usos horarios, donde el setting es completamente distinto. Entonces es un gran desafío poder adaptarse a todo eso. Pero también para fin de año vemos como norte la diversificación en industrias, que es un gran desafío, y eso nos va a permitir también incluso poder incorporar nuevos colaboradores, gente que se sume al equipo, que no necesariamente venga del mundo telco, de telecomunicaciones. Y bueno, ese va a ser un desafío más para crecer, uno más en todos estos años. ¿Tenés identificada tu competencia? Sí, tenemos identificadas muchos competidores. Hay competidores que se han focalizado en distintos segmentos. En el segmento telco hay varios y que tienen muy buenas plataformas, tal vez no tienen
el nivel de personalización que tenemos nosotros. A nosotros nos gusta trabajar con no tantos clientes porque servimos de forma muy personalizada y muy boutique a cada uno de esos. Podrías tener un cuello de botella si agarras mucho, digamos. Claro, pero por otro lado también es un potencial riesgo, ¿no? Porque cuando uno habla de customización, y sobre todo es un cuello de botella para una plataforma SaaS, podés caer en, si estás muy customizado, podés transformarte en una software factory. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tratar de entender, hey, esto es una capacidad que al producto le suma y que lo voy a poder escalar, o esto es algo que solamente voy a hacer para esta empresa y no me va a permitir replicarlo. Ahí es donde muchas veces lo que hacemos es optar por no avanzar con un proyecto de esa manera, porque no nos va a sumar para esta carrera que queremos hacer de captar más share en el segmento telco y ir a otras industrias. Pero sí, competimos obviamente con otras empresas americanas, empresas también incluso de Centroamérica, y estamos ahí en el mundo telco bastante anichados y donde el diferencial que tenemos de ser muy expertos en este canal que te mencionaba, que es AdPush, nos permite también ahí tener una voz y una marca, ¿no? Ya posicionada y validada, porque tenemos clientes con más de 5 años de track record con nosotros. En estos 11 hemos lanzado más de 20. Entonces, digamos, los casos de éxito que tenemos para mostrar, por suerte, son muchos y muy específicos. El desafío es ir por fuera de eso. Me gusta esto que decís, que cuanto más customizado, más difícil escalarlo. Eso es medio una máxima, creo que en todos los rubros. Y difícil no caer ahí, ¿viste? Porque muchas veces uno quiere ganar el cliente. Sí. Te tienta, ¿no? Decir, bueno, ok, hagámoslo igual. Pero nos ha pasado que nos hemos encontrado con que, uy, después, che, no era rentable esto. Sí. O gastamos mucho más recursos de los que realmente estábamos dispuestos a, y te colapsa el objetivo a largo plazo, el roadmap que vos decís. Porque toda compañía de tecnología tiene roadmap. A nosotros nos encanta hacer producto, el producto es propio, nuestro, de punta a punta. Entonces, si fuera a integrar, unir piezas y un rompecabezas, te digo, bueno, está bien, elijo una a la otra. Pero cuando vos estás haciendo tu auto, cualquier cosa que te demore a llegar al destino final, bueno, es un potencial riesgo. ¿Cómo fue cambiando la tecnología, digo, con la llegada de la inteligencia artificial y todo? ¿A ustedes les vino bien? ¿Les restó valor en algún punto? ¿Qué les pasó con eso? Bueno, están hace 11 años, digo, la llegada de la inteligencia artificial fuerte que fue hace 2, o sea, fuerte a alcance de todo el mundo, digo, ¿no? Total. Bueno, nos ha dado un boom de productividad muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la segmentación y medición. Ahí es donde encontramos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar patrones de comportamiento, de afinidad para armar mejores audiencias, y eso que haga que la performance de las campañas mejore. Eso notablemente ha sido un cambio muy positivo. Y sobre todo para los canales conversacionales como WhatsApp, el que dijimos todos los días, pasar de un agente que era más un bot duro, con nodos que hacían una acción determinada y que muchas veces no te dejaban contento con la respuesta, nos pasa a nosotros como usuarios, pasa hoy, sí, todo el tiempo, sí. a pasar a agentes hiper inteligentes que entienden el contexto, que te hablan como un humano, que cuando detectan que no estás conforme con la respuesta, te conecta con un humano de verdad. Ahí es donde creo que la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero hay que cuidarla para agregar valor real, que no sea humo, y que sobre todo clientes que tienen grandes volúmenes de datos también tienen mucha responsabilidad sobre esos datos. Entonces la gobernanza de esos datos y poder darle seguridad a toda esa capa de inteligencia artificial y que esté en control de la compañía es clave, y es el desafío que nosotros estamos teniendo y viendo hoy en día. Perfecto, ¿tenés el roadmap del 2026 más o menos? Sí, va a ir muy por ahí, en esto que te comentaba de poder mejorar lo que es la segmentación de audiencias y la medición, y sobre todo también agregarle la capa conversacional multicanal. Hay canales que son más de notificaciones,
Un SMS, uno sabe que es un mensaje y punto. Pero la combinación de un SMS con un email, con un WhatsApp, con un chat push, para poder detectar dónde está el usuario en ese momento, cuál es su canal preferido y cómo hacer de que la conversación inicie, no con una campaña sin contexto, sino con un comportamiento propio del usuario y que continúe independientemente del canal en el que está, es la clave, es el gran desafío, es unir un montón de data, para lo cual el equipo de Andrés y Ezequiel, que es el líder técnico, están ahí matándose y rompiéndose la cabeza de cómo poder mejorar eso en el día a día. Y ese roadmap viene mucho de la validación, ¿no? Hoy por hoy la plataforma de automatizaciones tiene un roadmap de lanzamientos, de pruebas de concepto y de lanzamientos muy fuertes, 10 operadores que vamos a estar lanzando ahora en el primer segmento del año, los primeros 6 meses. Y después en este salto de industria, ¿no? a otras distintas en la diversificación, estamos haciendo MVPs y validando realmente cuál es el próximo nicho, cuál es el próximo caso de uso, en dónde nos podemos meter que haga sentido y agregue valor. Y ahí la validación es fundamental. ¿Cuánto tiempo le dan a los MVPs más o menos? Por lo general los hacemos por trimestre. Sí, nos gusta laburarlo por trimestre. Creemos que un trimestre es tiempo suficiente para, no dedicamos digamos, a todos los recursos, obviamente, porque no podemos, sino células de desarrollo que tienen una misión en particular y estamos digamos, somos muy sinceros con nosotros y digamos, muy claros y decimos, lo importante es validar. Entonces, ¿qué métrica nos va a permitir validar? Definimos esas métricas y si se valida, perfecto. Y si no, tenemos problema en pivotar y definir algo distinto. Porque lo peor que puedes hacer como emprendedor es enamorarte de algo y no poder validarlo y meter un montón de inversión y después no saber a dónde llegas. Sí, también creo que hoy en día, bueno, que hablábamos recién de la inteligencia artificial, hoy validar es mucho más fácil que hace 6 años. Yo me acuerdo que cuando lanzamos Emprender, me gasté $2.000 en una página de internet para empezar. O sea, hoy en día, viste, ni la necesito. Un prompt y estás. No, con Instagram solo ya, viste, veo si a la gente le gusta, no le gusta, y lo mismo antes, estas son cosas que a mí me pasan, pero antes para validar, yo por lo menos para pedir feedback, me tomé 80 cafés en lugares físicos. Hoy en día es 15 minutos por Meet, che, boludo, y no salí de mi casa y por lo menos puedo validar desde ese lado. Vale. Eso es impresionante, así que espectacular. Che, y la parte soft, la parte más de people acá, me interesa cómo es tu diaria como CEO de Dynamo, porque vos no estás en la parte más de tecnología, vos tenés una agenda, ¿qué haces? Tenés tu panel de control, ¿cómo maneja un CEO de una plataforma como Dynamo su agenda? Bueno, nosotros lo que hacemos es tener una reunión que ya está con un formato que no inventamos nosotros, que está dentro de una metodología que se llama iOS, que hay muchos emprendedores que han utilizado y la aprendí de ellos, en donde básicamente una vez por semana me junto con el equipo de managers y de dirección, analizamos scorecard, todos los KPIs de la compañía, los más importantes que hemos identificado, desde facturación, margen, qué es lo que pasa en la operación, qué es lo que está pasando a nivel ventas, desde la etapa inicial del funnel, cuántos contactamos, cuántas reuniones hicimos, detectamos oportunidad, hicimos una propuesta, estamos yendo a demo, estamos yendo a una prueba de concepto, cerramos, en cuánto tiempo vamos a implementar, todo eso muy rápido, viendo KPIs, que cada uno tiene que tener el accountability de llevar sus KPIs, cada área, finanzas incluso también, tecnología con el roadmap, ok, nos comprometemos a este roadmap, cómo venimos con el nivel de entrega sin entrar a detalle, y después ya pasamos a analizar cómo está el equipo a nivel cultura, si tenemos algún desafío en particular, áreas de fricción, si tenemos que felicitar o premiar a alguien o a algún equipo por algo que se haya hecho en esa semana. Y después pasamos a una agenda en la cual, que es el centro de lo que es esta reunión semanal, que se llama IDS, que es identificar, definir y solucionar. Traemos previamente pensado nosotros
temas que queremos llevar a la mesa de dirección, estratégicos que queremos resolver ahí, y identificamos el problema, pero no la solución. La solución sale de la mesa. Okay. Y eso es el centro. La reunión dura 1 hora y media, es todos los viernes, para que cuando podamos los lunes venir a la oficina, que de hecho hoy estamos un lunes acá, y el equipo está reunido, después el resto de los días es remoto, entonces los lunes hay mucha ecualización. Previamente identificamos managers cuáles son los temas estratégicos que queremos tocar, definimos el plan de acción, armamos un cascadeo, lo comunicamos en una reunión donde está toda la compañía y pedimos retroalimentación, ¿no? Esto lo podemos alcanzar, qué problemas tenemos acá, qué problemas se detectan de la operación. Entonces, como CEO de la compañía, esa reunión me viene funcionando muy bien hace mucho tiempo y a su vez tengo reuniones con cada una de las cabezas de área una vez por semana para ver especialmente, bueno, ventas, marketing, finanzas, people y tecnología. Y después van surgiendo muchas con clientes en las que me gusta estar. No dejo de estar con los clientes realmente porque de ahí salen problemas nuevos, problemas no resueltos, issues que aparecen, que son lógicos. Y el contacto con el cliente para mí es algo que como CEO que nunca voy a perder, porque de ahí hasta incluso, digo, a mí me gusta relacionarme con gente. Al final hay una plataforma, pero esa plataforma es gente por detrás, tomando decisiones, operando, optimizando. Entonces de eso me nutre muchísimo. Y también hay mucho de participar de eventos, de hacer networking, de ver qué están haciendo otras empresas en industrias similares o SaaS, que si nosotros queremos diversificar, hay mucho para aprender de otros emprendedores, ¿no? Así que, bueno, básicamente mis semanas van yendo por ahí y a los fines de cada trimestre hay muchas jornadas de planificación y de revisión de resultados y demás, en donde trabajamos con sistemas de OKRs, que constantemente estamos revisando métricas. Lo que no medís, no puedes medir. Si querés mejorar, si no lo medís, imposible. La frase es: lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces eso es clave para todos y es como que le sacamos mucho la parte personal a la métrica y dejamos que la métrica nos hable y a partir de ahí acciones para mejorar. ¿Te divierte tu laburo? O sea, ¿tu diaria te gusta o hay veces que una cosa no quita la otra, ¿no? No, total. Me divierte mucho cuando estoy muy en contacto con los clientes y con el equipo. Me gusta hablar un montón, creo que se debe notar en esta entrevista, pero nada, me gusta estar en contacto mucho con los equipos y ahí es donde me divierto un montón. Tal vez la parte difícil es viajar, viajo muchísimo. Este año lo contabilicé el otro día con mi esposa. Me dice, ¿notaste cuánto estuviste fuera de casa este año? Y ahora estamos en los primeros días de diciembre. Tuve 4 meses y medio afuera, en total. Si contabilizo, y la verdad que es un montón. Pero bueno, sí. Para poder crecer, nuestro modelo es replicable en telcos en cada país. Telcos en cada país hay 3, 4. Entonces quiero lanzar más, tengo que viajar. Y si no ven al CEO de ese 3-4, van a ir con el otro. Totalmente. No, y aparte hay que generar confianza, Felipe. O sea, eso es algo que es normal en cualquier compañía. Me interesa eso. El cliente sigue buscando esa personalización de que lo mimes, de que lo malcríes, de que... Sí, siempre. Yo no conozco todas las industrias, pero los que toman la decisión, la toman en base a la confianza que tienen en la otra persona, independientemente del cartel que esté atrás. Obviamente vos generás un posicionamiento porque tenés grandes clientes, porque tenés un track record, porque digamos, tu trabajo habla por vos, ¿no? Pero la realidad es que las personas le compran a las personas y confían en las personas. Entonces, no solo en la primera etapa, sino también después en entender cómo les está yendo con nuestra solución, con nuestro equipo. Yo siempre aparezco. Me gusta preguntar por qué nos eligieron, por qué nos siguen eligiendo y qué mejorarían. Y de ahí salen charlas muy buenas. Y con todos, o sea, no me interesa solamente sentarme con un CEO o con un C-level. O sea, juntarme con el usuario, porque al final
el usuario es el que pone manos en la plataforma y lo utiliza todos los días y es el que nos nutre. Entonces, que pueda esa persona que muchas veces tiene un rol semi-senior, un rol muy operativo y que está como a full atestado digamos, de responsabilidades, que pueda bajar y tener una charla tal vez estratégica y de feedback y que haya una empresa, que hay una persona de carne y hueso que te pregunta cómo te está yendo, es fundamental y lo hacemos todos, o sea, es parte de nuestra cultura también, ¿no? Hacer que las cosas sucedan muy orientado al cliente. ¿Ustedes levantaron capital o es todo con capital propio? No, es todo bootstrapeado. Tardamos aproximadamente unos 7-8 meses en desarrollar una primera versión de la solución, entre que dejamos nuestros laburos y empezamos a agarrar los primeros lanzamientos de clientes, que ahí sí, no te voy a mentir, ahí hubo mucho ad hoc. Ahí no podíamos hacer algo para escalar y replicar fácil, pero en lo primero que haces va por ahí. Y una vez que desarrollamos esa primera versión, la verdad tuvimos la suerte y también el foco muy claro en entender cuál era el problema que queríamos resolver. Y el primer año de la compañía ya tuvimos 3 clientes importantes que nos permitió financiar toda la etapa de desarrollo y de crecimiento. Sí. No sabemos ni siquiera lo que es levantar capital. Ahora sí uno lo sabe porque obviamente tiene más experiencia, pero en su momento era, che, vayamos a emprender y veamos qué pasa. Cualquier cosa podemos volver a buscar un laburo. Sí, te das un tiempo aparte, si, che, lo que decía vos de la validación de antes, te das 3 meses, bueno, en este caso harás un poquito más, pero total. Listo, no intentarlo capaz es peor. Che, a la hora de contratar a alguien, ¿qué cosas tenés en cuenta más allá de sus skills técnicos? O sea, que el pibe sepa de marketing, sepa marketing. O sea, mirás un costado humano, esto que decías, llevado para con el cliente, puertas adentro. ¿Qué tenés en cuenta? Los valores principalmente de la compañía. ¿Cuáles son los valores de Bueno, hemos definido varios. Uno es hacer que las cosas sucedan, orientación al cliente, divertirnos, que lo que hagamos nos genere buena energía, buena vibra, y dar un poco más, dar esa extra de milla que se necesita para que el cliente se quede conforme y podamos elevar la bala de lo que hacemos, ¿no? En esos valores se combinan varias cosas, porque me acuerdo que cuando tuvimos que definir los valores, teníamos que pensar en una persona que mandáramos a Marte que nos pueda representar bien, ¿no? Entonces había combinación de personas que trabajaban en el equipo que tenían ese ADN, que al principio era el ADN que teníamos Andrés y yo como fundadores de la compañía, pero teníamos que poder hacer que ese ADN se replique en más miembros del equipo, ¿no? Entonces ahí hubo un valor importante que definimos, que es nos importa lo que hacemos, ¿no? Que realmente eso que hagamos tenga una significancia, ¿no? para nosotros y para ese cliente al cual servimos, y eso también te hace poder ubicar a las personas correctas en los puestos correctos, ¿no? Entonces a la hora cuando entrevistamos a una persona, obviamente entrevistamos sus skills, su track record, etcétera. Pero yo como CEO de la compañía, al final, que es la última entrevista, trato de ubicar a esa persona en los valores. Entonces trato de hacerle preguntas relacionadas con los valores, que me cuente de experiencias pasadas, por ejemplo, cómo resolvieron un problema, en un momento, no sé, por ejemplo, muy estresante, qué les pasó, y que me vayan contando anécdotas, experiencias que se conecten con eso, ¿no? Y tratando de armar una radiografía, ¿no? Después, obviamente, tenemos una líder de people que se encarga de poder también entender si esos candidatos son adecuados para esa posición y para la cultura. Pero por suerte, desde que definimos esa parte de los valores, muchas veces están en los libros, pero después lo tenés que ir a vivir al día a día. Nosotros lo vivimos en el día a día, felicitando al equipo con un valor al cual llamamos. Cuando hacemos evaluaciones de desempeño, identificamos cómo te fue con estos valores, qué tan desviado o qué tan
cercano. Como que los tienen recontra inculcados en la cultura y no es algo que ven una vez por año. Sí, y muchas veces, Feli, lo que hacemos es revisarlos a fin de año y en cada planificación para entender si nos siguen representando, si hay que hacer algún ajuste, ¿no? Y que no quede en un... ¿Te ha pasado que diste de baja alguno? ¿O que agregaste otro? Sí, nos pasó. Pasó hace 2 años en donde veíamos que estábamos de alguna manera como... no es la palabra estancados, pero a nivel de innovación, pero sí queríamos darle un plus, ¿no? Queríamos tratar de ir más allá de lo que habíamos hecho. Y dijimos, innovación constante tiene que ser uno de nuestros valores, en donde no sea innovación solamente porque desarrollo algo nuevo tecnológico, sino también tiene que ser innovación en un proceso, innovación en una reunión que no está funcionando, cómo la innovo como para tratar de mejorarla y que sea efectivo. Entonces eso también lo buscamos llevar a la diaria y siempre estamos haciendo eso. Tal vez cada 2 años es donde realmente volvemos a trabajarlos. Por lo general se mantienen, se han mantenido, al principio eran 6, ahora son 8. Pero tratamos siempre de que nos represente, que no sea algo que lo decimos como una frase, queda en un manual o en un onboarding inicial, sino que sea algo que vivamos y que realmente, digamos, que no sea bullshit. Digamos, que sea. Claro. ¿Cuáles son esos desafíos para escalar un software as a service en América Latina, digámosle, no digamos en Argentina, no nos limitemos a Argentina puntual, ¿no? Identifico principalmente 3 desafíos. En grandes empresas las integraciones es clave, pero esas integraciones no son plug and play. Por ejemplo, no sé, nosotros trabajamos con América Móvil o trabajamos con el grupo Telefónica o el grupo Millicom. Sí, tienen definidas plataformas regionales que suelen ser de los mismos proveedores, en donde tomamos un montón de data para las campañas o para la conexión con canales para que la publicidad funcione en cada uno de estos canales de la telco, pero no es plug and play. Entonces es clave poder identificar contra qué nos vamos a integrar, pero que esa integración tenga un cierto límite y un cierto scope definido, que eso me lo conecta con el segundo gran desafío que tenemos para poder escalar, que es la customización y no volvernos, como te contaba antes, en una software factory. Poder definir bien cuáles son los casos de uso y que esos casos de uso puedan ser replicables en otros clientes y no caer en ser hiper customizados que después eso no pueda replicarse o no pueda desarmarse. Si bien hay muchas veces algo bueno, que cuanto más customizado la barrera de salida es más alta, la realidad es que la barrera de entrada se vuelve más alta, porque requiere mucha más inversión en la etapa inicial y nosotros tenemos que poder demostrar ROI lo más rápido posible, tanto a nosotros como para nuestros clientes, ¿no? Y el tercer desafío es el go-to-market. Una gran empresa, telcos sobre todo, bancos, procesos de venta son larguísimos. Entonces, tenés que hablar con diferentes stakeholders, tenés que hablar con el área usuaria, tenés que hablar con el que toma la decisión, con el que toma la decisión del que toma la decisión. Entonces, poder evangelizar a cada uno de ellos, explicarles el valor atrás de nuestra solución y sobre todo, fundamental, demostrarle que puede recuperar la inversión rápido, es el gran desafío para nosotros. Entonces siempre tratamos de llevar, ya sea en una prueba piloto o ya sea en una etapa productiva, donde se firman contratos largos, 2, 3 años, siempre tener una métrica norte, no nuestra, de la telco o de nuestro cliente. ¿Cuál es el KPI que querés mejorar? ¿Más ventas? ¿Para qué tipo de servicios? ¿Cómo estabas en ventas hace 6, 12 meses? Promedio. ¿Cómo estás con estos canales? ¿Qué nivel de conversión tenés? ¿Cómo está tu NPS? ¿Qué nivel de churn? ¿Qué nivel incluso también de quejas, de reclamos tenés de tus usuarios? ¿Sobre qué se quejan, ¿no? A partir de entender esas métricas que son importantes para nuestros clientes, ahí definimos los objetivos y eso ordena todo el desafío y la problemática de poder escalar. Perfecto. Más o menos cuánto tiempo les dura el embudo desde que la etapa de aguarde, digamos, hasta que cierran una venta. Son procesos largos que obviamente dependiendo si vos identificás
una oportunidad y tenés que reemplazar un proveedor, ya hay una necesidad detectada. Claro, te ahorraron un paso los que lo hicieron como el orto antes. Exactamente, y ahí hay una oportunidad. Hablando en criollo. Exacto, exacto. Ahora, después te puede pasar de que está la necesidad detectada, pero no hay una urgencia por resolverlo, o no está identificado todavía dónde duele. Eso lleva más tiempo. En promedio, estamos entre los 6 y los 9 meses. Parimos un bebé. Cada vez que lanzamos una nueva operación, requiere mucho farming. Y es un proceso largo que se acorta en la medida que haya una buena detección de la necesidad, de la oportunidad, del problema, en donde somos súper sinceros ahí. Eso creo que lo hemos aprendido a lo largo de todos estos años, encontrar el match. Ya no hacemos discovery calls o llamadas que son en frío, ahí de cero. Es casi como una mini consultoría de 1 hora o 2 horas en donde trabajamos entendiendo si le vamos a poder resolver el problema y si tenemos un valor diferencial para esa empresa. Y si no, le decimos no y te recomiendo a alguien. Cada vez que nos ha pasado eso, que hemos recomendado y hemos dicho no, el cliente por lo general dijo, bueno, pero pará, esto sí lo podríamos hacer. Como esa sinceridad en decir no soy yo, pero... Por lo menos algo les gustó tu sinceridad y por lo menos quieren tenerte cerca y hacer algo con vos. Total. O sea, es el vender sin vender, pero real. O sea, ¿no? Sí. Agregando valor. Es como, si no es como... Sí, no como parte de la estrategia, sino que realmente le surge así. Sí, a ver, también hay algo que es real, ¿no? En este desafío que vos me preguntabas recién, Feli, de escalar. El go-to-market sí es un desafío. Tenés que tener ciertos playbooks y poder medir cada etapa del funnel. Saber, no es lo mismo si le hablas a un área de fidelización o de customer care que si le hablas a un área de ventas o de marketing. Tienen objetivos hasta a veces contrapuestos. Y en eso tenés que tratar de poder entender cuál es el dolor y cuál es el mejor speech para poder traducir ese dolor que tenés que chequear si lo tienen realmente en cómo se lo solucionás. O sea, obviamente eso sí lo tenemos identificado. Pero después hay mucho consultivo, ¿no? Mucha venta consultiva que requiere mucha escucha activa. No, y me imagino que también te pasa que por ahí haces el match, es el cliente ideal, todo, pero tienen tal desorden que si loco, va a ser muy difícil trabajar. Por más que tenga todas las necesidades, o sea, tiene la plata, tiene todo, pero no tienen a alguien del otro lado para pivotearme. Que a mí eso con producciones me recontrapasa, por ejemplo. ¿Sí? Claro, que no hay alguien que ataje la comunicación dentro de la empresa. Entonces me dan libertad y 2 semanas después me dicen, che, no salió nunca este posteo. Sí, boludo, salió, está acá. Como que eso pasa mucho también que bueno, yo tengo un producto súper customizado a diferencia del tuyo. Pero bueno, me imagino que deben ser esos desafíos a la hora de vender. Y es un desafío también que a vos te pasa. Es poder identificar a cuál cliente sí, a cuál cliente no. ¿Cuál es el cliente ideal para mí en este momento de la compañía, para mi propuesta de valor? ¿Y cuál es el que no? Al principio, cuando arrancás y nos vamos 11, 12 años para atrás, y en Dynamo le decíamos que sí a muchos clientes que después no terminaban siendo el ideal y te termina desviando. Entonces ahí hay, viste... Me interesa el tema que tocas. ¿Tenés algún tipo de conexión emocional con los primeros clientes? Más allá que por ahí decías, che, este ticket ya no me resulta tanto, pero ¿te pasa eso así como esa conexión? Sí, de los primeros tickets y las primeras empresas con las que trabajamos ya hoy son amigos y hay gente con la que ya no trabajamos o empresas que ya no existen, pero que quedó una conexión emocional muy genuina y de mucho reconocimiento de parte nuestra porque hay gente que nos eligió por primera vez. O sea, creo que a todos como compañía, cuando tenés tus primeros clientes, es un logro enorme, porque empezás a validar realmente que puede ser útil para una compañía. Y detrás de la compañía está la persona. Entonces, pues esas personas terminan yendo a otras compañías o terminan emprendiendo y se terminan acordando y me pasa volver a encontrarme con esas personas y nada, se crea esa magia de, uy, te acordás, che, gracias. Siempre agradeciendo esos momentos, ¿viste? ¿O te reí de, che, cómo hacíamos esto de esta forma, que kamikaze, cómo nos mandamos acá también? Eso. Hubo momentos en los cuales éramos Andrés y yo
y había un área de operaciones que era un mail inventado de una persona que no existía para empezar a entender qué rol íbamos a necesitar. Porque posta, la verdad que no sabíamos, che, ¿íbamos a hacer la plataforma self-service o íbamos a operarla? Y no sé, ¿qué voy a poner a alguien a operar que todavía no tengo un cliente? Entonces, bueno, sí, hubo un momento en el cual aparecían roles que éramos nosotros overlapeados o los primeros miembros de los equipos overlapeados, hasta decir, no, pará, necesitamos un área de growth, acá necesitamos un equipo que se encargue solamente de ver campañas a clientes actuales y los haga crecer. Bueno, eso sí, hay anécdotas muy buenas. Pero que nos enorgullece haber pasado por esa etapa. Creo que una compañía bootstrapeada tiene mucho de eso, de aprender y de validar rápido. Que, bueno, también cuando levantas capital también te pasa lo mismo porque ahí te está corriendo un tercero, ¿no? Pero cuando validás con la tuya que vas ganando... Mirá, nosotros hicimos muchos ciclos de entrevistas a Venture Capital, ¿no? Y, o sea, obviamente que voy a decir, estuvimos en una etapa rara porque nosotros empezamos en el 2019, los Venture Capital fuerte acá en el 2021 y 2022 el boom de la inteligencia artificial. Entonces, la gran mayoría de las startups que les hicimos las entrevistas para este ciclo de entrevistas que le hacíamos a estos Venture Capital, no existen más. Claro. ¿Entendés? Se murieron, o sea, no existen más. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahora tiene que ver un poco con eso. ¿Tenés algún tipo de cagazo, de miedo, de que a vos te pase algo así, de que deje de Dynamo aportar valor desde el lado tecnológico? ¿Sentís que hay una amenaza mucho más que tu competidor de una inteligencia artificial o algo que pueda reemplazarlos? Sí, no te voy a decir que no, porque la verdad es que hoy a nivel automatizaciones hay muchas plataformas que permiten hacer automatizaciones y en canales de publicidad digital como nosotros. Incluso mismo OpenAI también ha pisado muchas compañías con lo último que ha lanzado a nivel de automatizaciones que la verdad es que lo que veo es que hay un acelere muy fuerte en adopción de inteligencia artificial que no te voy a negar, el desafío es cómo poder aportar valor real sin bullshit y logrando poder incorporar todas esas herramientas continuando aportando valor. Nosotros como compañía dijimos, AI tiene que estar en el centro, nos tiene que ayudar con las problemáticas que nosotros tenemos. Al principio tal vez nos costó porque había procesos que pertenecían a personas o áreas y que teníamos que de alguna manera reconvertir, desarrollar, pero hoy se encuentra en el centro y ya sea para mejora de procesos, ya sea para mejoras de capacidades o incluso hoy lo que es analítica, la inteligencia artificial nos da mucha data mucho más rápido y mucho más masticada que tuviera que hacer un humano, y el humano lo ayuda mucho más rápido a tomar esas decisiones. Pero sí en lo que se viene, yo creo que todos como compañías que estamos en tecnología, que estamos en publicidad, vamos a estar muy desafiados, pero tengo confianza en que el factor humano nunca va a dejar de prevalecer. Porque ahí es donde realmente esto, lo que hablábamos de la conexión, no solo en la confianza de empezar a trabajar juntos, sino también en que haya un criterio humano en esa decisión. Ya sea criterio estético, o sea, te puede pasar a vos de cómo hago la toma, qué preguntas hago, cómo lo hago orgánico. Sí, perfecto, la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo y es una prueba hoy. Pero la parte humana yo creo que no va a dejar de prevalecer nunca. Se va a reconvertir, como sucedió con otros grandes hitos tecnológicos en la humanidad. Si estás obligado a dedicarte a otra cosa que no tenga que ver con marketing, ni con Dynamo, ni con performance, ni con telcos, ni con nada, tenés que salirte de este rubro, mundo, como le quieras llamar, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, hay dos cosas que me apasionan muchísimo. Uno es la música. No sé si me iría tan bien como en Dynamo siendo músico. ¿Qué tipo de música tocas? ¿Algún instrumento? Sí, toco la guitarra y toco la batería, que fueron de alguna manera un poco como puestos en un segundo plano por, bueno,
hijos, familia, Dynamo, proyecto, viajes y demás, porque estoy volviendo a reconectar con eso, pero ahora me desenchufás Dynamo y me decís, ¿qué harías que te genere placer y que te genere propósito conectado con la música, cualquier tipo de proyecto? Y con espectáculos, con entretenimiento, todo lo que tiene que ver con recitales es algo que está muy conectado con la música. Creo que ahí me encontraría trabajando casi que sin pensar en cuánto gano y se me pasaría el tiempo volando. Obviamente no es lo mismo la necesidad de trabajar y de poder generar ingresos, ya sea para mantener una familia o muchas familias como pasa en Dynamo, a empezar algo de cero, ¿viste? Sin esa necesidad, digamos, financiera de tener el número ahí al que tenés que alcanzar, porque si no, no tenés para pagar el alquiler o para comer. Por placer, sí, la música. De hecho, Dynamo surge de la música, es el nombre de un disco de Soda Stereo, que es el disco más innovador de la banda, y la innovación siempre estuvo conectado y está conectado con Dynamo y con la música. Y bueno, también mucho, ¿no? Esto que te contaba del entretenimiento, los recitales, los eventos, son los viajes. Eso no lo va a poder reemplazar la inteligencia. Te vas de viaje por laburo y te metes un AC/DC en Londres, metes algo. Sí, hago siempre eso. ¿Sí? Sí. Mis viajes, por lo general, siempre están conectados con algún evento musical. Ya sea para ver algún festival en vivo, ya sea para ver algún artista, ya sea para ir a algo que tenga que ver con la música, con la historia de alguna banda, con la historia de algún músico, etcétera. Sí, siempre tiene eso. O deportes incluso también. Sí, igual. ¿Qué le dirías? La pregunta que yo tenía pensada era sobre un emprendedor que está lanzando un SaaS, pero me parece como muy... como acortar un poco el tiro. A un emprendedor que está arrancando, vamos a hacerlo más amplia la pregunta, ¿no? Que está tomando sus primeras decisiones, que está viendo si dejar o no la relación de dependencia, que no se anima. ¿Qué le dirías desde el lado motivacional o también desde el lado práctico? Decirle, boludo, tenés que hacer esto, no te frustres acá, anda por este camino. Enamorarse del problema es la respuesta, es como para mí el leitmotiv, ¿no? de emprender. Identificar bien ese problema que vas a ir a buscar solucionar, hablar con el que tiene el problema y no enamorarte de un producto. Muchas veces uno tiene una idea, crea un producto, se enamora del producto, pero no resuelve una problemática o no la termina resolviendo o encuentra mucha competencia que resuelve lo mismo. Entonces, primero enamorarte del problema, después validar mucho, hablando con quienes decidirían para elegir tu solución y rodearte de buenos socios, de buen talento, de personas que te complementen, sobre todo, para buscar potenciar tus capacidades y tus habilidades al máximo. ¿Algún error que hayas cometido que hayas podido capitalizar después? Bueno, hemos desarrollado productos aparte de la solución de Dynamo, que tal vez iban a un segmento no enterprise, no telco, no grandes empresas, sino más un segmento SMB, que no terminó funcionando muy bien porque en vez de mirar el problema, miramos más la competencia. ¿Qué tenía la competencia? ¿Para qué segmento? Si están en este lugar, entonces nosotros con lo nuestro más esto podríamos servir al mismo segmento y no logramos tener tracción como queríamos, ni tampoco poder hablarle de la misma manera a empresas que tienen otro tamaño. Vas a generar el mismo impacto, vas a generar la misma atracción. Ahí sí nos pasó que nos enamoramos del producto, pusimos mucha inversión en ello y cuando construimos el edificio dijimos, y ahora, no se lo estamos vendiendo a nadie. Entonces no necesitaban departamentos, necesitaban casas. Y desarmar todo eso es desarmar una inversión muy, muy importante. Entonces lo primero es, tenés que poder validar con muy poco. Hasta incluso nosotros decimos,
en la etapa inicial de Dynamo era validar con un cartón pintado, validar con una PPT, validar con un pitch, validar con algo que a vos te permita con muy poca inversión entender si vas a resolver ese problema. Y después a la cancha. Sí, fundamental. También, digo, nos hemos equivocado, hemos tenido desafíos cuando escalamos internacionalmente, no porque subestimamos que lo que funciona en Argentina puede funcionar en Perú, Ecuador, Colombia, México y Ghana y Nigeria, Sí. sino porque en realidad cada cultura, cada país, cada uso horario tiene sus dificultades. Hay culturas que funcionan de una manera completamente distinta a las nuestras y digamos, hay muchas problemáticas ahí que son muy humanas, de saber cómo llegarle a la otra persona, cómo hacer para que te dé esa confianza en una compañía que, ok, sí, vos me decís que tenés muchísima expertise en todo esto, que tenés todas estas telcos, pero yo estoy en Nigeria, ¿por qué voy a confiar en vos? Yo estoy en Sudáfrica, ¿por qué voy a contratar una empresa de Argentina? Puedo contratar una empresa de acá. Entonces, poder traspasar eso nos ha sido difícil. Hemos tenido que, obviamente, contratar gente local que tenga no solo el mismo idioma, la misma cultura, las mismas vivencias, idiosincrasia, para después terminar de conectar con esa persona que termina decidiendo y después nosotros probar en cancha que lo que sabemos hacer, lo sabemos hacer y bien. Pero fue un desafío. No el mismo equipo puede crecer regionalmente No, a mí, lo que sí, las culturas, yo laburo en Uruguay y en España también. En España, a mí me impresiona, el viernes yo laburaba, hice un ciclo de entrevistas para un cowork, unos 20 entrevistas que las fuimos tirando durante todo el año. Y yo el viernes abrí la oficina y la gente el viernes no labura, pero no lo veo como algo malo. Digo, simplemente es como que el argentino el viernes por ahí cierra a las 6, 7, ¿viste? Y tienen otra cultura, otra responsabilidad. Uruguay lo mismo. El argentino yo creo que tiene otra responsabilidad, otro vértigo laboral de tengo que entregar esto. Y la realidad es que muchas veces no pasa nada, ¿viste? Nada, lo entregarás otro día y está todo bien. Pero eso sí me impresionó. Como, che, me voy a buscar a mi hija con cero disciplina en cuanto a que puede estar hasta bueno, ¿no? Sí, no, también nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchísimas crisis que nos han, como emprendedores, tenido que ocupar de cosas que tal vez en un país distinto, más estable económicamente, no le pasó. Y eso parte, ¿viste? ¿Qué hago con esto? ¿Te tocó alguna así, algún cambio en la economía, tipo un cepo, algo? Claro, estás hace 11 años, ¿te comiste alguna de esas de costado? Cada 4 me como una. Pero la realidad es que hubo momentos en los cuales nosotros podíamos facturar desde Argentina y recibíamos los pagos acá sin ningún problema, momentos en los que se cortó, momentos en los que entraban pero se especificaban y había una brecha del 100%. Entonces, lidiar con eso, por un lado te hace crecer más rápido, pero te hace pegar golpazos y sobre todo también te hace gastar más. O sea, yo creo que un emprendedor en otro país estable, no te vayas a Estados Unidos, no te vayas a Europa, ¿no? Una economía más estable como puede ser Chile, Perú, hoy, Paraguay, Colombia, no tienen esos problemas que hemos tenido nosotros de inflación, de cepo, de crisis económica, de no crédito. O sea, está bien, vos podés ir a buscar un crédito a una venture capital, podés hacer una ronda privada, podés encontrar capital, depende de hasta dónde necesites para poder hacer funcionar tu máquina. Pero nosotros en Argentina se ha visto muy limitado. Entonces, creo que también a nosotros eso nos sirve mucho para tener una resiliencia extra, ¿no? Sí, en Argentina. Dice, había un dicho que decía, emprender es un quilombo, emprender en Argentina. Sí. Sí, bueno, Javi, no te robo más tiempo. Nada, agradecerte. Yo la verdad no entendía también lo que hacía Dynamo y me quedó bastante claro. Así que nada, lo mejor para este 2026 que se viene ahora y de nuevo gracias por abrirnos las puertas. Gracias también a ustedes y bueno, lo mejor también para 2026. De Javi.